Y recibimos al compañero, hermano y colega William Green Vivado, ¿verdad? El director de Radio La Primerísima, periodista. Gracias, William, por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana, hermano. Santito. Santito, William, Santito. Patrón. Oh, William. Hermano, mira. Hola, Arlen. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, William. Me sacabas de... Oíme, bienvenido. William, queríamos hablar con vos, pedirte, digamos, una reflexión acerca de lo que representa para Nicaragua en estos momentos, ¿no? Un aniversario, más el 203 aniversario de la independencia de Nicaragua y Centroamérica. El comandante hacía ayer un recuento, ¿no?, de lo que ocurrió, algunos aspectos que ocurrieron y que tienen que ver primero con la unidad centroamericana, luego con lo de México y Iturbide, luego tomaron cada quien su camino, las naciones. Él hablaba que hay instrumentos ahora como el SICA, que hay que luchar por la unidad centroamericana, que seremos más fuertes a las luchas. ¿Cuál es la reflexión que haces en la lejanía, William? Bienvenido. ¿Cuáles son los aspectos a destacar, digamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me parece que no debemos olvidar que el gran protagonista de la independencia fueron los indios analfabetos y esclavizados por los criollos y por los españoles peninsulares. Es decir, fue hasta que los que descontentos con los impuestos que les imponía el rey buscan a los que ellos oprimían, hasta ese momento hubo un desequilibrio a favor de la independencia de España. Creo que esto es muy importante porque a veces solo se ubica eso en la gente como, bueno, para qué mencionar nombres, digamos, en los pudientes de la época que tenían contradicciones con la corona española. Y creo que en ese sentido el símbolo, el mayor símbolo, es el padre Tomás Ruiz, que creo que en 2020, creo que fue en 2020, fue incorporado como uno de los próceres de la independencia en el preámbulo de la Constitución de Nicaragua. Creo que ningún otro lo hace en Centroamérica, pese a que él fue sumamente importante, precisamente por ese vínculo con los indios, ¿no? Y porque además fue el primer indio que llega a ser doctor, fundador de la Universidad de León, entre otras cosas. Pero creo que es muy importante lo que él hizo y el protagonismo que él adquirió en la lucha por la independencia, pero desde la perspectiva de los oprimidos, no desde la perspectiva de los que ejercían el poder intermedio de los españoles. Y ahí también recordemos que en esa época, parece mentira, era como da vueltas la vida. En aquel momento, 1821, que más o menos la lucha por la independencia empezaron en el 11, ¿no? Claro. En El Salvador, con la primera rebelión que se extendió a León y etcétera. Pues. Pero en aquel momento tenía una enorme influencia positiva en Nicaragua, entre los centroamericanos, la revolución de Estados Unidos. Porque habían demostrado que se podía derrotar al imperio británico, a un imperio. Y también, claro, la influencia de las ideas liberadoras de Francia, con la Revolución Francesa. O sea, esos dos fenómenos tenían una gran influencia entre todos los habitantes de la América, tanto los oprimidos como sus opresores. Parece mentira, pero es verdad. O sea, los que vivían en América. Pues. Pero esa fuerza que te da, mira, sacaron a los ingleses, mira, nosotros podemos también sacar a los españoles. Y después, pero ¿para qué lo vamos a sacar? Queremos libertad, queremos igualdad, la reivindicación de las clases oprimidas. ¿No? Entonces, esa combinación de esas dos cosas creo que influyó mucho pues, en que la gente se desatara por la independencia. Pero repito, es hasta que, como lo dice José Loré Gámez en la historia de Nicaragua que él escribe, él lo mismo lo dice. Dice, hasta que ellos buscaron a los oprimidos, a los que ellos oprimían, hasta ese momento lograron quebrar la correlación de fuerza. Unos querían la liberación, ese pueblo oprimido, y los criollos, como dijiste, querían los tributos. Así es. Ellos querían el dinero en vez de la corona española. Así es. Y ahí surgen de nuevo, los que conocimos después, chilenos. Pero incluso antes de eso, fíjate que había otra contradicción, y es que los designados por el rey español en Guatemala, que era la capital de la provincia, se robaban los reales de todo el mundo. Para darte una idea, pues, si vos querías vender ganado, vos podías venderlo, pero no lo podías destazar si no lo destazabas en Guatemala.
y se lo dabas a ellos, se los vendía a ellos, que a su vez ellos lo vendían a precios estratosféricos. O sea, para que tengan una idea de cómo funcionaba la cosa, pues. Fíjate que cuando el primer movimiento independentista en 1811, perdón, sí, 11, 12 y 13, Granada se hace eco de lo que está pasando en León, porque es León el que lo desata, está la capital ahí. Pero ahí hay otra vez la división. Hay dos apodos que le daban, por aquí los apunté y te los voy a dar después, a los españoles monárquicos y a los españoles criollos, que no eran esos sus apelativos en aquella época, sino que eran los chapetones y los gachupines. Chapetones, los nacidos aquí, y los gachupines, los nacidos en España. Y los chapetones a veces eran más papistas que el Papa y más monárquicos que el rey. Claro, y allí voy, porque entonces ocurre eso, se va el fenómeno a Granada, una parte de los chapetones se rebela, pero los gachupines, que eran, por ejemplo, un chamorro y un sacasa, correcto, ¿verdad? Eso quería mencionar. Renuncian y se van a Masaya. Pero otros chamorros, y ya de segunda o tercera generación, sí apoyaron la independencia. Incluso algunos de ellos los metieron preso y se llevaron a Cádiz, por ejemplo, allá. Después lo liberaron en el 23. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí después viene otra cosa interesante. Cambian de gobernador a la provincia, manda un tipo represivo, maldito, que está en Guatemala. Él manda tropas. Cuando llegan a Granada, se arreglan con los criollos, pues, con los chapetones. Se arreglan, hacen un armisticio, no va a haber represalias, pues, pero esa negociación que no implica la independencia, sino seguir subordinados a la corona, le salió cara porque el capitán general en Guatemala dijo que él no aceptaba ese acuerdo y los manda a echar preso. Ahí es donde sale preso uno de los chamorros, los mandan a Cádiz y los otros a las cárceles de Guatemala. Lo que quiero decir ahí es que otra vez nos da la razón en la historia de que uno puede negociar con el enemigo, hermano, a menos que esté en una correlación de fuerza superior. Y hay que hacer un aporte breve para que Arlen, por favor, sí, porque para que te pregunte. En los libros de Sandino, que el rescate que hace el comandante Carlos Fonseca, ¿verdad?, en el segundo tomo, él habla inclusive de esos dos apellidos, ¿no? Le da los nombres, no voy a decir el nombre, pues está bien, pero hay un tipo, hay dos que se oponían, varios se oponían a que se liberaran de los españoles. Pero es interesante que el Sacasa, oíme, tenía la petición que le dieran una licencia para comercio, para traficar. ¿Qué querés vos que traficabas, que pedía, según el libro ahí, el que recoge la historia? Los conos negros, con los esclavos. Quería el hombre dedicarse al tráfico de esclavos. O sea, ahí te das una idea también de qué representa, qué son, cómo piensan y todo lo demás. Pero bueno, siguiendo con estas luchas, voy a pasarle la palabra ahora a la Arlen. Ya te dio permiso. No. Es que era porque... Bueno, pero no, hombre. Tomando en cuenta que el enemigo, William, sigue siendo el mismo, ¿qué representa los BRICS, el ALBA, el SICA en estos tiempos en que se lucha por la paz, por la integración de los pueblos? Yo creo que hay que recordar que la independencia del Reino de España, que por cierto fue reconocida por España hasta 1850, en esos 30 años no reconocieron la independencia de Nicaragua y la reconocen porque estaban peleándose con los ingleses. Y como los gringos también eran enemigos de los ingleses, los gringos firman aquí el primer acuerdo por el canal en el 48-49 y entonces los españoles se alían con los gringos para vengarse de los británicos. Entonces le dicen, yo reconozco Nicaragua y todo Nicaragua, todo es tuyo, para quitarle lo que se conocía en aquella época como la mosquitia a los ingleses. Mira lo que es la vida, pues. Entonces, pero la independencia real de Nicaragua se ejerce porque fue nominal. Recordemos, los 30 años conservadores subordinados en aquel momento a la oligarquía española, a la oligarquía estadounidense, a los negociantes, pero no ejercían independencia real.
Recordemos entonces que la independencia real se adquiere en el 19 de julio de 1979. Correcto. Es el pueblo de Nicaragua. Cuando el pueblo asume el poder, realmente Nicaragua es independiente. Y tenemos un ejemplo fresco, los 90. Perdimos la independencia. Totalmente. Sí. Termina la revolución popular sandinista en los años 80, empieza... Se va a la dignidad, se va todo eso. Se viene el somocismo de nuevo al poder y en esos 17 años fuimos un protectorado yanqui. Y el pueblo abandonado a su suerte, a la miseria, la peor de las miserias, pues, etcétera. Todo lo que sufrimos en los años 90 y 2000. Entonces la independencia real es el pueblo de Nicaragua la que la logra el 19 de julio del 79 y la recupera con el triunfo del Frente Sandinista y cuando Daniel vuelve a ser presidente el 10 de enero de 2007. Entonces Daniel, el gobierno del Frente Sandinista, el que ha venido fortaleciendo esa independencia a lo largo de estos 18 años. Y la independencia no se fortalece solo con las palabras bonitas, la bandera azul y blanca y el guardabarranco, sino, por ejemplo, pues lo que hablábamos hace un tiempo aquí, cuando se va ejerciendo soberanía fiscal, ya no dependemos de la ayuda externa para tener los reales que gastamos. Por supuesto, sí. Ya nosotros mismos vivimos de lo que producimos. La soberanía alimentaria, esa independencia, que casi ya la alcanzamos plenamente en todos los rubros. No solo es la soberanía política, eso es a lo que me quiero referir. Y el otro aspecto de la independencia me parece a mí que es muy importante, me parece que poco se valora, es la educación. La manera de mantenerte esclavizado es la ignorancia. No solo es la miseria, es la ignorancia. Y la ignorancia tiene dos aspectos. El que no sepas leer y escribir, por lo tanto no tengas esa oportunidad, y que también solo consumas la manipulación. Eso también es ignorancia. Y el gobierno del Frente Sandinista de Daniel Díaz Rosario en estos 18 años no solo ha dado la libertad y la gratuidad de la educación, ha abierto todas las compuertas de la cultura y del conocimiento, sino que además nos ha enseñado a que no nos dejemos manipular, nos va ofreciendo los hechos, y eso es una manera también de fortalecer la independencia. Uno puede ser independiente si está manipulado, si está subordinado al conocimiento de otros, a su manera, a la manera manipulada que ellos tienen para defender sus intereses. Que aceptes el chantaje. Ajá, por ejemplo, pues. Ahora, hay otro aspecto que tiene que ver con todas las luchas del pueblo nicaragüense, porque, ¿cómo lo explico sin parecer pretencioso? En Centroamérica, Nicaragua es diferente, pues, o sea, aquí hubo un proceso revolucionario, aquí hubo una historia de lucha para alcanzar esa victoria el 19 de julio que no la tiene. Bueno, hubo movimientos guerrilleros en otros países, yo entiendo, pues Guatemala, Honduras, El Salvador y todo, pero la riqueza de la historia de Nicaragua a propósito de sus luchas, la tenacidad y alcanzar la paz, lo que decía el comandante, ¿no? Con paz se puede hacer este acto, con paz se puede hacer todo esto, la compañera decía, con paz se puede trabajar, ¿verdad? Pero, es decir, Daniel, por ejemplo, el comandante Daniel, ahí iba, no se rindió, los 17 años, ahí iba, se logró. ¿Me explico? La tenacidad y el empeño y la voluntad. ¿Crees que sea una característica distinta al de los centroamericanos o...? No, yo creo que también acordate que tuvimos a Sandino, tuvimos a Celedón, tuvimos la victoria sobre Walker. Y sí, una historia... O sea, de lucha, o sea, una historia de lucha sostenida a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, no creo que sea porque nosotros seamos... Sí, los especiales, así, yo estoy claro. Pero además... o nos ha tocado eso, pues, a la vez. Y las clases dominantes de los otros países de Centroamérica han aprendido de que, mira, si lo que le pasó a los babosos ahí en Nicaragua, mejor hay que matar. Y ahí está el ejemplo de lo que pasa en El Salvador en el 32, la matanza de los pueblos indígenas, más de 30.000 muertos a manos del general Martínez. Y lo que ha pasado en Guatemala, que eso no tiene nombre, a lo largo de tantísimo tiempo. Es decir, ellos aprenden mira, si damos muchas puertas... nos puede pasar eso. ¿Verdad? Entonces, mejor matemos, mejor acabemos de un solo. Pues entonces, yo creo que, es más, la lucha de los pueblos guatemaltecos, Salvador, el pueblo hondureño ha sido verdaderamente heroica. Lo que pasa es que todavía no han logrado la virtud que ahí sí tenemos una virtud,
y que creamos el Frente Sandinista con la sabiduría de Carlos, con la sabiduría de Tomás, de Tanzo López, de los compañeros que fundaron el Frente Sandinista. Y la consecuencia de Daniel que mantiene todo ese legado, hermano, porque eso se pudo haber perdido si no ha sido Daniel. ¿Verdad? Entonces Daniel levanta la bandera en los años 90 y 2000. ¿Verdad? Si no, quién sabe lo que nos hubiera pasado, pero acuérdate que nos quisieron privatizar el Frente en el 94 y Daniel es el que lo impide, claro, etcétera. Pues, o sea, lo que quiero decir es que la fiereza, la fuerza del pueblo de Nicaragua digamos, ha sido conducida siempre por un instrumento organizativo, con Sandino en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y luego en los 60, hasta ahora, más de 60 años, con el Frente Sandinista como instrumento del pueblo. No se nos olvide eso. Nosotros no somos por nosotros mismos. Si no estamos al servicio del pueblo, no somos nada. Es el pueblo el gran protagonista. Pues. Yo sé que me vas a correr, mira. No, pero bueno. Ahora no querés dejar de hablar vos, dale. dale, decilo. Es que me parece a mí que hay que recuperar con fuerza a Tomás Ruiz, con fuerza. ¿Verdad? Porque fue un indio, a ver, hijo de caciques del Viejo. Ahí tuvo, su papá y su mamá se lo entregan a un filósofo porque vieron que el chaval era despierto, se decía, ¿no? En esa época. Se lo entregan a que le da formación académica. Después pasa un cura que fue buena gente con él y quiero entrar después a lo del clero. Y luego tiene la oportunidad de estudiar, sacar bachillerato, prebachiller, bachiller y doctorado. O sea, se convierte en catedrático. Y es un indio puro, que además no se avergüenza de ser indio. Una vez estaba en el Viejo en la rebelión del 1805, entonces descubren que una india está vendiendo cususa. Entonces la mandan a echar presa. Se levanta la gente y Tomás Ruiz se puso al frente de esa rebelión e impidieron la cosa. Por ejemplo, pues. Pero además no solo está él, sino que quería mencionar a estos dos. Mira, eran 3 los indios que se incorporan a los primeros gritos por la independencia. Tomás Ruiz, su hermano menor, José Saturnino Ruiz, y otro indio, Juan Modesto Hernández, que también estaba estudiando en Guatemala. Y los 3 los meten presos cuando descubren por un traidor la conspiración de Belén, allí en Guatemala. Y realmente por la cárcel es que muere Tomás Ruiz. Lo sacan, fíjate, el tal rey le da el indulto en 1817, pero el maldito del capitán de Guatemala no lo pone en libertad, sino hasta 2 años después. Y sale hecho paste. Entonces decide irse a Chiapas, donde murió, probablemente ahí murió, entre finales del 1819 o quizás 1820. Y quería hablar de lo del clero, porque creo que también en el clero hay contradicciones de clase. Así como había clero al servicio de la monarquía y absolutamente terrible cómo se portaban con el pueblo, había clero al servicio del pueblo, como Tomás Ruiz y otros, pues, pero para mencionar, para, digamos, personalificarlo en Tomás Ruiz. Entonces, lo que ocurrió en Guatemala, ese cura que estaba en Guatemala, fue el que le hizo la vida imposible a Tomás Ruiz, como el que sustituye al arzobispo, porque se muere el arzobispo en Honduras, que era el que apadrinaba a Tomás Ruiz, y el que lo sustituye, maldito. Tomás Ruiz siempre sufrió el racismo por indio. Hay una anécdota que la cuenta Eduardo Arellano. Dice que llega el obispo de León, llega a verlo ahí a la parroquia, él estaba en la parroquia de Subtiaba. Entonces él estaba en ese momento con unos huesos, habían desenterrado unos huesos, y le dice, ¿y qué está haciendo, padre indio? Porque y eso era despectivo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Aquí estoy viendo si los huesos de los blancos se diferencian de los huesos de los indios. Genial, ¿no? Genial. O sea, pero es que es verdad, pues, o sea, el racismo es una manera cultural de introducirnos el sentimiento de inferioridad. Ese es el racismo, en fin de cuentas. Me pareció genial, en paréntesis, el comunicado del Frente Sandinista para lo del fascismo, porque el fascismo no es cierto que lo inventó Mussolini o Hitler. El fascismo tiene otros nombres, pero el fascismo va vinculado al poder de los ricos sobre los pobres, la verdad, pues, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desgraciadamente. Pues. Solo una cosa más es que la apunté, hombre, espérame. Vos sabés, mira, en Granada, después de lo de la proclama, había un cura que se llamaba José Antonio Chamorro, otro Chamorro, que era el vicario.
Y entonces, cuando se van a sacarse chamorro a Masaya, dice este viejo, este cura, es así que también los reyes de España son chapetones, o sea, defendiendo, ¿no? Luego el pueblo ha desobedecido a los reyes de España. El pueblo es traidor a Dios, porque ha menospreciado los textos de las divinas escrituras que nos mandan a obedecer sin réplica a los reyes nuestros señores. Dios, la religión, el rey y la patria concluirán con este monstruo infernal del pueblo insurgente. Esa es la esencia clasista del clero aristócrata que se la daba de noble. Noble. Pues si vinieron con la cruz y la espada. Indisculpable. A robar y a matar. William, hablar de soberanía, hablar de independencia, estamos hablando también de pueblos originarios, como vos lo resaltás. ¿Qué significado tiene en estos nuevos tiempos el que el Frente Sandinista haya logrado junto al pueblo costeño la ley de autonomía, grandes mega obras que vienen a darle mayor sostenibilidad y desarrollo a la costa? Fíjate, lo que el Frente ha hecho, que está en el programa histórico del Frente, ¿te acordás? El punto 14 o 15 creo que, de reivindicar los derechos de los pueblos originarios, porque no es que se los estamos dando, no, hermano, estamos reconociendo lo que por derecho les corresponde. Les ha permitido a los pueblos caribeños avanzar en la lucha contra la pobreza, algo que hasta 2007 no habían podido, y ha sido poco a poco. Me acuerdo, por ejemplo, cuando alguien se había preocupado porque estuvieran desvalidos todas las familias caribeñas ahí en el norte del Caribe con el huracán Félix, y solo me acordé del huracán Juana con Daniel en Bluefield, que lo tuvieron que sacar a la fuerza porque él se quería quedar. No, sí, en el 88, y se quedó William Ramírez, pero a él lo tuvieron que sacar porque ¿cómo te ibas a quedar en el huracán? Pero bueno, lo que quiero decir es que eso demuestra que para el Frente Sandinista los caribeños son de igual de derechos que cualquier otro nicaragüense, pues, o sea, que no hay diferencia aquí. Más bien hay diferencia en el sentido cultural, es decir, son diferentes, pero somos iguales en derecho. Y acuérdate que a los caribeños lo único que le daban en el tiempo de la dictadura fascista de Somoza era un senador que se hacía cargo para robarse todo. Acuérdate que del nombre, mejor no lo menciono, pues, pero el tipo lo que hacía era el negocio de la madera, el negocio del oro, el negocio de la pesca, y los pueblos caribeños abandonaban su suerte hasta que llega el Frente Sandinista en los 80, que lo reivindica desde el año 68 con la herencia programática de Sandino, y luego lo hace realidad Daniel, porque es la verdad, pues en estos 18 años que se ha hecho ya realidad. La ley de autonomía fue promulgada en el 87, pero fue reglamentada hasta ahora, con la negociación entre Daniel y Bolaño, y luego se puso en práctica en los años de Daniel, de estos 18 años. La carretera es mucho más que una vía para carro, hermano. Tiene todo un significado político, social, económico, cultural, y es que los caribeños tienen derecho a eso, al progreso, al desarrollo, y es el Frente Sandinista el que lo ha logrado. Te agradecemos, William, el tiempo nos ha alcanzado, gracias. Siempre el tiempo no alcanza conversando con usted, hermano, pero bueno, tenemos que terminar porque el tiempo se impone. Muchísimas gracias, William, de nuevo. Gracias, hermano. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.